Shalom, bendiciones esta preciosa hora nuevamente, agradeciendo al Supremo Creador de nuestra vida que nos da este gran privilegio de estar motivados en este programa tan hermoso, único, consolar las almas preciosas que tienen ese mismo sentir. Shalom a todos los suscriptores, shalom para todos, les deseamos lo mejor de la vida. A los que nos escuchan por primera vez, los invito a que escuchen los mensajes. Tenemos más de 272 mensajes que tienen una revelación hermosa espiritual, no teniendo ninguna relación con la teología, porque eso es lo que aparta al ser humano y como el ser humano es muy especial, muy delicado, que no se profundiza, tienen miedo muchas veces. Pero recordemos, Ajim, Majot, hermanos, amigos, que tenemos un gran privilegio y una gran oportunidad en esta vida. Si la despreciamos, va a ser muy triste y fatal el desenlace. Pero aprovechemos el tiempo, porque benditos aquellos que escuchan y que atesoran y que saben evaluar y poder verdaderamente saber qué es lo bueno, qué es lo que realmente necesitamos. Porque recuerden, hermanos, amigos, que nuestra vida es un misterio que no podemos nosotros por sí o por dinero alargar los días de la vida, pues peregrinos y extranjeros somos, y aprovechemos el tiempo. Hoy vamos a tener una meditación muy preciosa que dice el regreso de los 70. Quizás hemos leído estas escrituras a menudo, pero hoy es bueno que haya revelación y que entendamos lo que las escrituras dicen. Vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 10 y en el pasuquín 17. Pongamos mucha atención y hagan tefilá por mí para que el mensaje sea nutritivo, espiritual en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestros corazones. Dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Adón, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo de los Shamaín como un rayo. He aquí os doy potestad de ahollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los Shamaín cielos. Estas son cosas importantes en nuestra vida. Pero aquí nos damos cuenta. Los 70 se les había dado autorización, poder, autoridad sobre toda situación. Ellos tenían completamente el poder eterno para poder destruir cualquier circunstancia. Recordemos que en aquel tiempo había en Israel, nos cuenta la historia, mucha gente leprosa, mucha gente endemoniada, mucha gente saturada de enfermedades. Y cuando estos varones iban con esa encomienda, usados verdaderamente de parte del Adón Yeshua, porque aquí nos damos cuenta que ellos venían felices, gozosos verdaderamente de poder llevar a cabo algo que jamás se había dado,
¿Por qué? Porque es una lucha contra los demonios espirituales, no es contra carne, sino contra los demonios. Y los demonios se sujetaban a la palabra de ellos, a la autoridad que ellos tenían. Y salían huyendo, las personas leprosas sanaban, los enfermos se curaban. Era una realidad maravillosa, jamás vista. Y por eso el Adón Yeshua les dice, aquí en esta palabra preciosa, y les dijo, yo veía a Satanás caer de los Shamaín como un rayo. Y aquí os doy potestad de ahollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense que vuestro nombre esté inscrito en los cielos. La importancia de esta meditación es ver lo principal, interesante, de las verdaderas promesas y maravillas que el Adón Yeshua tiene para todo aquel que lo busca y que lo ama. Aquí el regocijo no era que ellos tuvieran poder, porque no era la autoridad y el poder no eran genuinos de ellos, sino que ellos estaban administrando por el poder que se les había concedido. Pero el ser humano ahí en esa parte no tiene nada que ver, sino son las fuerzas, el poder, la misericordia que se manifiesta cuando el Adón Yeshua toma confianza a una persona que puede hacer cosas maravillosas por la emuná en él. Pero aquí lo más importante es que dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjense de que vuestro nombre esté inscrito en los Shamaín cielo. Y esa es la invitación de este ministerio, invitar a todas las personas que hagan su decisión. Hay una oportunidad de inscribirse uno en la carrera, porque si miramos esto es como una carrera de maratón, donde uno participa. Cuando uno se convierte al Adón Yeshua, entonces sale el banderazo espiritual en que uno se compromete y se hace templo del Ruach HaKodesh para poder correr en esa carrera y tener el premio que es la salvación del alma. Esa es la motivación más importante. Que los demonios se sujeten, que las enfermedades salgan, todo es maravilloso, porque eso no viene del ser humano, sino de lo alto. Pero qué lindo es que cuando allá se pase lista, uno pueda responder a su nombre y pueda uno estar verdaderamente en una posición hermosa, porque se ha esforzado, porque se inscribió verdaderamente como un atleta, pero en el libro de la vida, para poder garantizar la salvación de la. No hay otro camino en el cual hay salvación. No hay otro camino, no hay otro nombre. Y precisamente esa es la invitación. Entonces nos damos cuenta que cuando la persona verdaderamente acepta el mensaje, se somete a la palabra y recibe la potestad de poder pertenecer al reino espiritual. Cuando la persona hace estas cosas es porque tiene valor, tiene poder, autoridad para abollar espíritus de demonios, para luchar contra enfermedades, contra pobreza, contra lo que venga. ¿Por qué? Porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahí es donde la persona verdaderamente no lo hace porque va a recibir un premio aquí terrenal, o va a recibir una comisión, o va a recibir un soborno, sino que lo va a hacer porque está verdaderamente cimentado en lo que se refiere al reino de los cielos, donde la fuerza, la potestad y la misericordia vienen de parte del Adón Yeshua. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros.
en todo aquel que ha creído, como dice el Tanaj, el Adón Yeshua está en su corazón y la obra no es humana. Perdón. La obra no es humana, sino es espiritual. ¿Por qué? Porque el Adón Yeshua tiene el poder, la fuerza, la autoridad, el dominio. Porque el que confía en él jamás podrá ser avergonzado. Pero eso es precisamente a la cual hoy meditamos en esta preciosa tarde, que el Adón Yeshua nos da la oportunidad para compartir y darles a conocer las riquezas del reino. También podemos ver ahí en el libro de Aleluya, bendito el nombre poderoso del Adón Yeshua, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 3 y en el Pasuquín 5. Cuando la persona se ha convertido verdaderamente al Adón Yeshua, como dice las Escrituras, y su nombre queda inscrito en el libro de la vida. El consejo es este: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. De Sefer Hayim, y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malaquim, ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Ruaj dice a la congregación. Estos mensajes son directamente al centro, al corazón de las congregaciones. ¿Por qué? Porque el Adón Yeshua tiene una intimidad con su Hijo, porque el Hijo ha aceptado el mensaje, ha aceptado y se ha convertido y se ha inscrito en el libro de la vida. Entonces vienen los mensajes del cielo, ¿para qué? Para prepararnos, para darnos fuerza, para darnos sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero lamentablemente, lo digo lamentablemente porque hay miles de millones de personas que ni siquiera saben esto. Las personas piensan que esto es un mensaje o la palabra no tiene verdaderamente la validez. Y por eso mucha gente, por los testimonios que hay de gente que realmente se dice ser y no lo son, y esto es para confundir al mundo. Pero aquel que se ha inscrito verdaderamente en el libro de la vida, que verdaderamente está cimentado y ha nacido de nuevo, para él van estos mensajes. No busquemos los mejores puestos para ser vistos, sino pongámonos, como dice el apóstol, como dice el profeta, cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Y él dice, heme aquí, mándame a mí. Pero que sea de parte del reino, que uno reciba la autorización, el poder, para poder hacer cosas maravillosas contra el enemigo, porque el enemigo no es carne ni sangre, sino que es espíritu. Y nosotros como verdaderamente, como seres humanos, no tenemos autorización para ver cosas en nuestro cuerpo mortal. Aleluya. También podemos ver ahí en el libro de Revelaciones 2:7 que dice, y el que tiene oídos oiga lo que el Ruaj dice a las congregaciones. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Dice la palabra, el que tiene oídos. Cuando la Escritura dice, el que tiene oídos, quiere decir que la congregación, la Kehilá, tiene oídos. ¿Por qué? Porque se ha convertido, porque se ha inscrito en el libro de la vida y porque tiene oídos espirituales para evaluar y poder identificar el mensaje espiritualmente en su vida y en su corazón. Entonces, por eso dice aquí, el que tiene oídos oiga lo que el Ruaj dice a las congregaciones, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Aquel que verdaderamente se ha propuesto a poder obtener el premio.
El mundo está totalmente de una manera contraria. Bendito el nombre del eterno Yeshua. Podemos ver ahí también en el libro de Revelaciones, capítulo 13, y en el Pasuquín 7, que dice: y se le permitió hacer guerra contra los escogidos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida de Shefar, Ayín, y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Podemos ver aquí, y se le permitió hacer guerra. O sea, esta es la religión, son los poderes que se han levantado en la tierra para destruir incluso aquellos. Por eso precisamente tiene uno que sujetarse. Al inscribirse en el libro de la vida, tiene uno que tener verdaderamente un entusiasmo espiritual de poder llenarse de la presencia y del conocimiento para que el enemigo no pueda lograr el objetivo. Aquí dice, y se le permitió hacer guerra. Este es el gran poder mundial eclesiástico que está sobre la tierra, que está destruyendo y ha destruido a miles de millones. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los escogidos, o sea, los que están inscritos en el libro de la vida, y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, dice, de Shafar, Ayim, del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos esos poderes que gobiernan el mundo y que el mundo está totalmente atraídos y seducidos por cosas ilusorias que no tienen la verdad, que no garantiza, que no satisface verdaderamente lo que se refiere a lo espiritual, porque nuestra alma se goza y se regocija en la presencia del Todopoderoso. Y cuando nuestra alma se regocija, nuestro cuerpo se humilla. ¿Por qué? Porque el poder de los cielos está gobernando en su cuerpo. Y entonces, la persona cuando está inscrito en el libro de la vida no puede ser atraído ni seducido por ningún gobierno mundial ni por un gobierno eclesiástico. ¿Por qué? Porque su nombre está inscrito en el libro de la vida y el Adón Yeshua está en él para garantizar su viaje hacia la eternidad con poder, con autoridad y con gobierno. Bendito el nombre del Adón Yeshua. Podemos ver también ahí en el libro de los Salmos, aleluya, vamos a ver en el libro de los Salmos capítulo 69, aleluya, y en el capítulo 21. Vamos a ver una parte de la cual, ¿por qué precisamente es que no todos están inscritos en el libro de la vida? Ahí dice, aleluya, 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida, en mi sed me dieron a beber vinagre, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean la luz, y temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolados, y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuánto dice del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia.
sean raídos, borrados del libro de los vivientes, Safaraim, y no sean escritos en los justos, Hebreo Tasadí. Aquí en el Salmo nos podemos dar cuenta lo que el profeta escribe refiriéndose al Adón Yahshua. Y por eso precisamente es necesario que la persona tiene que inscribirse y creer en el que persiguieron, lo mataron y hicieron tantas cosas. Cuando él estaba colgado, en lugar de llevarle agua, le llevaron un vaso de vinagre. Hicieron lo que quisieron. Y ahora son los mismos, la misma creación que está en contra. Cuando se habla del Adón Yahshua, la gente se tapa los oídos. Detestan el mensaje de la verdad. Pero benditos aquellos que se han inscrito en el libro de la vida. Posiblemente vengan luchas, pruebas, sufrimientos, aislamiento y todo lo que el enemigo sabe hacer para decepcionar a los seres humanos. Pero el ser humano debe de ponerse firme, retener lo que tiene para que ninguno tome la corona. Bendito es el nombre del Adón Yahshua. También podemos ver en el libro de Shemot. Shemot capítulo, aleluya, capítulo 32 y en el Pasuquín 32. Vamos a ver ahí en esa preciosa palabra 32. Aleluya. Que dice así. En el nombre precioso del Adón Yahshua. Dice en Shemot, que es Éxodos capítulo 32 y en el Pasuquín 31. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo, te ruego, pues este pueblo no ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora sus pecados y si no, raíme ahora de tus libros que has escrito. Yahweh respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este reiré yo de mi libro, Hebreo Sefer, rollo, libro. Entonces nos damos cuenta aquí Moshe, uno de los personajes más hermosos, más mencionados de las Escrituras, cuando vio el gran pecado del pueblo de Israel, él se preocupó mucho por el pueblo. Y por eso él le reclamó a Yahweh diciéndole, si no perdonas el pecado, porque el pecado del pueblo era que habían hecho un becerro de oro. Pero ellos estaban endurecidos de corazón. Si tú, le dijo Moshe a Yahweh, no los perdonas, bórrame del libro de la vida del cual tú has escrito. Bórrame. Pero sin embargo, Yahweh dijo, al que pecare contra mí, a ese será el que le borre su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, continuemos. Y el Adón Yahshua se apiadó, se conmovió de ver a Moshe, también el amor que él tenía por el pueblo. Y total, que el testimonio que nosotros necesitamos es que si alguien se convirtió al Adón Yahshua, como dice la Escritura, y que de su interior corrieron, porque Yahweh en el Ruach HaKodesh entra al corazón, pero si la persona en el camino se tuerce, se desvanece y ya no quiere seguir
Por causa del pecado que comete, esta persona pierde totalmente la inscripción por causa del pecado. Entonces, por eso precisamente nos damos cuenta. Aquí en Revelaciones, capítulo 20, vamos a leer ahí. Aleluya. Capítulo 20 y en el pasuquín 11. Aleluya. Revelaciones, capítulo 20 y en el pasuquín 11 dice. Pongamos atención, esto no es una amenaza, porque aún estamos distantes, estamos vivos, podemos luchar por nuestra salvación. No podemos dar un mensaje de abrazos y besos, porque esperamos la venida, esperamos el final, las promesas de la salvación del alma. Nos damos cuenta ahí que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Eloá, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, Sefer Haim, el libro de la vida del Olam, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos, bendito su nombre, que había en él. Y la muerte y el Seol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos mensajes, en muchos programas, en muchas dominaciones los evitan. Pero esto es, si usted lo quiere tomar, tómelo. Pero el consejo es una verdad en nuestra vida. Tenemos pocos días para vivir en este mundo y nos espera un juicio por toda la maldad que se hizo en este mundo cuando había gran oportunidad de poder salvar nuestras almas, de comprometernos, de buscar realmente la verdad, porque la verdad nos hará libres. Buscar. ¿Por qué? Porque tenemos esa oportunidad. Hay muchos que no la oyen, no les interesa. Cuando ven los mensajes los pasan o no les interesa. Pero a muchos les interesa. Esfuérzate, hermano, amigo, ajim. Hoy es el tiempo, porque no vas a entrar a un proceso de maldad, de tribulación, sino al contrario, a un proceso de paz, un proceso de verdadera vida. Si no hemos disfrutado la vida en el Adón Yeshua, podemos disfrutarla porque Él es la vida, porque Él es salud, porque Él es vida, porque Él es paz. Él gobierna con justicia, el mal no está en Él. Él nos llama a las aguas tranquilas para que podamos estar en una situación maravillosa. De esa manera, podemos también ver en el libro de Revelaciones, capítulo 17, en el pasuquín 8, que dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, Sefer Haim, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Pero aquí nos está invitando. ¿Por qué? Porque la bestia representa el poder mundial que está gobernando sobre el mundo para destrucción del alma. Pero aquellos que se han inscrito en el libro de la vida no tienen la bestia, el poder, no tiene la religión, no tiene absolutamente nada que ver con la vida de aquellos que se han inscrito en el libro de la vida y que han creído en el Adón Yeshua para salvación y vida eterna. Hermanos, amigos, quizás mis palabras sean toscas, sean muy duras, pero es la realidad. Escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo aceptable. ¿Cuántas personas están en los hospitales que no tienen esperanza de regresar a sus hogares? Puedes darle un mensaje, puedes llevarle una palabra de verdad, una palabra de vida que pueda restaurarse, pueda salvar su alma. A todos aquellos que escuchan, les pido mucha comprensión y que estudien las Escrituras. Escapa por tu vida, porque la redención ya está cerca. Y tenemos que luchar para combatir contra las acechanzas del enemigo. Aleluya. Amén.